En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los suelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Retiro espiritual correspondiente al mes de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones del 50 aniversario de la fundación de Mater Christi. Y en este marco, precisamente, quiero hacer este retiro porque quisiera que reflexionáramos juntos de lo que es el núcleo fundamental de la vida. El día 8 de diciembre, hace 6 días, se han cumplido los 50 años de la fundación de Mater Christi. Algunos, tan solo 2 personas, vivimos de aquella fecha y por lo tanto estos 50 años han sido realmente el núcleo de nuestra vida. Y también muchos estaréis viviendo estaréis viviendo en el marco de vuestro estado, pues lo que es nuclear de esa vida, que según el tiempo que llevéis viviendo en ese estado de vida, pues en definitiva, mucho o poco viene a ser lo que es nuclear, ¿no? Por ejemplo, unas personas que estén casadas, pues aunque estén casadas de hace poco tiempo, lo cierto es que adquirieron el sacramento del matrimonio y eso fue de por vida. Por lo tanto, ese estado de vida es nuclear, el núcleo de su propia historia. Vamos pues entonces desde la experiencia de estos 50 años vividos, lo que es el recorrido de la vida en este núcleo. Me parece que, como ya acabo de decir, habría que entender que el núcleo es lo que caracteriza el estado de la vida. Y el estado de vida normalmente suele ser como el orden sacerdotal, como los votos religiosos de cualquier vida consagrada. Todo esto suele ser pues de por vida. Y es muy importante que reflexionemos para ver pues cómo lo estamos viviendo, cómo lo hemos vivido y si tenemos que rectificar cara al futuro. Y podríamos comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se pueden cumplir años y años y años de vida en el lugar, en el estado de vida en el que yo me comprometí, tú te comprometiste? Estos años se han cumplido, se están cumpliendo, no en ese sentido no se puede plantear el futuro, se han cumplido, se están cumpliendo bien, mal o cómo es. Porque si no, nunca podremos corregir nada. Pues si lo que hice mal, lo hice mal,
y ya está, me arrepiento más o menos, pero no rectifico o no intento rectificar. Y si no rectifico o no intento rectificar, está abocado al desorden cuando menos. Ahora estamos bien, mañana estamos mal, hoy me entiendo, mañana no me entiendo, hoy quiero seguir, mañana no quiero seguir. Y eso no puede ser en una vida, no voy a decir cristiana, que fíjate, sino simplemente humana. En la vida humana, la persona, lo menos que se puede esperar de una persona es que sea coherente. Esperar en su vida coherencia. Si no hay coherencia, ¿para qué sirve esa vida? Pues para poco, para poco. Yo creo que hay varios elementos que hay que tener muy en cuenta. Y el primero, y que para mí es el principal, es tener conciencia real de lo que tienes entre manos. Muchas veces se han pasado una serie de años en el estado de vida que uno tiene y se da cuenta de que pues esto no era como yo pensaba. Esto pasa muchas veces en las primeras crisis matrimoniales. Pues yo no pensaba que convivir fuera tan difícil. Y también pasa en otros estados de vida. Entonces, claro, es verdad que no siempre se tiene la formación de vida de ese estado de vida que se va a tomar. Los sacerdotes de una serie de años están en el seminario, los matrimonios suelen estar una serie de tiempo, años, meses, cuando menos, de noviazgo. La vida consagrada pues está en las etapas formativas, etcétera. ¿Y cómo es posible que luego, yo no me creía que esto era así? Me he llevado una gran sorpresa, pero claro, ya no hay marcha atrás. Y ahí sí que hay que apelar al espíritu cristiano, porque en la vida civil, digamos, se pueden hacer todas las barbaridades que se quieran. Hombre, también se hacen en la vida espiritual, religiosa, cristiana, pero creo que sobre todo en la vida de fe, pues se cometen pecados gravísimos precisamente por este vaivén. Por eso lo primero que se necesita es conciencia real de lo que se tiene entre manos. Esta conciencia real, hombre, sería de desear que mínimamente se hubiera tenido en las etapas previas. Pero bueno, también se puede adquirir en el tiempo ya vivido, después digo del tiempo ya vivido. Y aunque hayan sido muchos años, si yo no me he parado a tomar conciencia real de lo que tengo entre manos, pues siempre es tiempo. Siempre es tiempo, porque siempre es tiempo de hacer las cosas mejores, porque siempre es tiempo de hacer las cosas en el amor y en el temor de Dios y en la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que la cosa es sencilla y simple. Sencilla y simple. ¿Cómo tomo yo conciencia real de lo que tengo entre manos? Pues, en primer lugar, hay que saber de qué se trata. ¿Qué es el matrimonio? Hombre, ¿qué es el matrimonio? Ya lo estoy viviendo hace 10 años, 5, 15, 20, 30, ¿cómo ya no voy a saber lo que es el matrimonio? No. Tú sabrás lo que es la convivencia de tu matrimonio. Bueno, habrás compartido experiencias con otras personas, amigas, y entonces habrá muchas cosas que están pasando igual en aquellos matrimonios que en el tuyo. Pero tener conciencia de lo que es el matrimonio, y desde luego yo estoy hablando desde la fe para con los de la fe, para los que tenéis fe. Si hay alguno que no tiene fe, que me escucha, pues que se aplique lo que le corresponda. Lo cierto es que desde el espíritu de fe tú tienes que saber, según la divina revelación,
desde nada menos que del libro del Génesis, cuando Dios los creó, hombre y mujer, mujer y hombre, Eva y Adán, Adán y Eva, pues desde entonces, cómo es esa vida matrimonial, que para Dios solamente hay una y única, marido y mujer, uno y único, matrimonio, uno y único, lo repito. Y entonces saber todo lo que el Señor, en la Divina Revelación, en la Biblia, lo que la Iglesia, depositaria de los misterios del reino y por lo tanto la que puede interpretar la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, ahí tienes toda la idea, todo lo que es la teoría de lo que es un matrimonio. Y eso es lo primero que hay que saber. Porque luego en la convivencia matrimonial, pues claro, depende, son dos personas que se unen, que viene cada una de una procedencia, de una educación, de un nivel tanto cultural como social, que sí, que puede haberse coincidido en que somos más o menos de los mismos niveles. Pero así todo, en cada casa hay distintas formas de vivir la vida y cada uno viene de su propia casa, de esas formas de vivir la vida. Y hay que conseguir que tú, que traes una forma de vivir, y tú, que traes otra forma de vivir, tenéis que hacer una forma de vivir propia y común. Claro, ahí ya conocemos que se mezclan muchas cosas, porque yo en mi casa, porque en mi casa de mis padres, porque mi madre, porque mi padre, todas esas historias que bueno, que se han podido, ¿cómo se dice?, verificar y realizar en momentos francamente, a lo mejor puntuales, que nos hemos echado en cara cosas, pero no. El núcleo familiar lo tiene que crear cada matrimonio, cada pareja, y nunca será mi núcleo, el núcleo de mi matrimonio, igual que el núcleo del de mis padres, o que el de los otros padres, o que de los otros amigos, porque somos dos personas que creamos ese núcleo. Pues mira, me parece que nos hemos equivocado, porque aquí ni se sabe ya de qué núcleos. Pues ahí está. Al no haber conciencia real de lo que tenemos entre manos, pues vamos a tropezones, trompicones, de acuerdo, no de acuerdo, bien, mal. Y el matrimonio, una de las cosas que necesita es el diálogo, la intercomunicación. También de las cosas teóricas, como por ejemplo de cómo estamos viviendo nuestro matrimonio, cuál es el núcleo, etcétera, etcétera. Cuando yo tenga conciencia real de lo que tengo entre manos, entonces ya tendré que introducir otros elementos. Por supuesto que no se trata de que hay que hacer una cosa tras otra. Todo lo que voy a tratar tiene que estar englobado y bueno, podremos ver que de esto carecemos, que de lo otro me sobra y que entonces lo tengo que ir armonizando lo mejor que pueda, que sepa, porque de esa manera podré, si tengo que corregir algo, si tenemos, en el caso del matrimonio, si tenemos que corregir algo, pues que lo corrijamos, que lo arreglemos, etcétera, etcétera. Y así de esa manera pues podremos perfeccionar y no llegar a la felicidad, porque la felicidad, en medio de las luces y de las sombras propias de toda vida, en medio de las dificultades, de los problemas, de las ilusiones, desilusiones, etcétera, esa felicidad se tiene que dar. Habrá momentos en los que sea una felicidad paupérrima y otras veces será esa felicidad plena. Pero si no hay felicidad, desde luego es que todo está funcionando mal. Porque si por muy poco bien que se funcione, la felicidad es como la compensación
real de que se están haciendo las cosas más bien o menos bien, pero que se está por lo menos en el buen camino. Si no se está en el buen camino, desde luego no puede haber felicidad. Y puede a lo mejor haber felicidad en momentos pues muy concretos donde mis intereses los he podido lograr y me los han compensado y entonces pues claro, estoy contento, alegre, feliz, etcétera. Y por el contrario, pues estoy desgraciado, etcétera, etcétera. Y eso no puede ser. La felicidad en la vida cristiana es un don de Dios que se tiene que dar sí o sí, en más o menos intensidad según los momentos. Pero claro, la felicidad nunca, en medio de los, como he dicho antes, de las luces y de las sombras, la felicidad lo que no puede estar es conviviendo con lo que es el pecado, el desorden, porque el pecado y el desorden conllevan a la infelicidad, que es a donde te lleva el pecado. Cuando tú pecas y cuando pecas más seriamente, tu conciencia te tiene en vilo y entonces tú estás sintiendo una situación complicada y no te sientes ni mucho menos feliz, claro, porque no te sientes a gusto. Bien, pues conciencia real de lo que tenemos entre manos. Y en la medida en la que yo tengo conciencia real porque sé lo que es a partir del amor de Dios y por lo tanto que yo tengo que caminar hacia ese amor de Dios y hacerlo crecer en plenitud hasta llegar a la suma felicidad que es la santidad, que es el cielo, que es el vivir en el amor de Dios, pues entonces tendré que ir poniendo otros elementos en juego. Y un elemento que hay que poner en juego, que nadie te lo da, que nadie te lo vende, que nadie te lo cede, que nadie te dice cómo se hacerlo, es la ilusión. La ilusión es un don que la persona tiene que generar en sí misma. Unas veces la tendrá que generar con toda la iniciativa y otras veces esa ilusión me vendrá de la mano de que las cosas pues se ve que se logran, que ir por este camino es importante, que podemos conseguir buenas cosas, etcétera, y entonces la ilusión brota también de ese momento. Pero sobre todo yo tengo que generar la ilusión, porque yo me casé y entonces pudo haber momentos complejos, pero lo cierto es que teniendo conciencia real de lo que tengo entre manos y compartiéndolo con mi cónyuge, teniendo conciencia real de lo que es mi sacerdocio, mi vida consagrada, mi vida en soltería, etcétera, pues todo eso me tiene que llevar a que yo he de vivir más en plenitud, mucho mejor ese estado de vida, etcétera, y eso solo lo hace la ilusión. La ilusión es la que genera el vivir un nuevo día lleno de luz y de esperanza. Porque yo quiero lograr, yo soy libre, yo tengo voluntad propia, aunque esté condicionado por no sé cuántas cosas, pero nadie me puede prohibir amar a Dios, nadie me puede prohibir vivir alegre, aunque no pueda exteriorizarlo, pero entonces nadie me puede a mí quitar la ilusión, de ninguna de las maneras, la tengo que generar yo, y si me viene dada porque las cosas me vengan de cara, pues oye, será mucho mejor. Y esa ilusión hay que generarla precisamente para lograr algo muy importante, que es la fidelidad. Si no hay fidelidad, es muy difícil todo. Hay que ser fieles. No solamente en el matrimonio ser fiel un cónyuge al otro cónyuge, es que hay que ser fieles ambos dos y cada uno por su parte a lo que es el núcleo matrimonial, la vida marital, la vida familiar, la prole que se puede tener. Hay que ser fieles
a todos esos compromisos, a todas esas obligaciones, a todos esos deberes que uno tiene. Y eso cuesta, porque la fidelidad siempre cuesta. Cuesta en el ámbito laboral, cuesta en el ámbito familiar, incluso por encima o más allá del matrimonio, lo que yo llamaría la familia en segundo grado, ¿no? Padres, hermanos, tíos, sobrinos, el resto, ¿no? Porque el núcleo principal es el matrimonio. Entonces, hay que ser fieles y esto cuesta mucho trabajo, porque uno tiene momentos de depresión, de desilusión, de abatimiento, de venirse abajo, etcétera. Y hay que mantener por encima de todo. Un ama de casa no puede dejar de hacer la comida porque está muy cansada. No, tendrá que hacer la comida porque es lo que debe hacer. Tampoco podrá estar yendo todos los días a un restaurante porque tiene una economía desahogadísima o de lo contrario tampoco lo permitirá esa economía. Por lo tanto, hay tantas cosas a las que ser fiel dentro de lo que es el núcleo de mi vida, de mi estado de vida, que si nos salimos del núcleo de lo que es las obligaciones, pues también hay que ser fiel, por supuesto, a la fe y a los compromisos sociales y a la vida laboral y a tantas cosas que están fuera del ámbito de mi estado propio, pero que también hay que atender y que también tengo allí obligaciones que cumplir y por lo tanto también allí tengo que ser fiel. Y luego, diría yo, la cuarta premisa sería la constancia. Yo no puedo ser constante en algo que no conozco, en algo que no sé, en algo que por lo tanto, como no lo sé, pues no lo cumplo. Y como no lo cumplo, no lo vivo ni con fidelidad ni sin fidelidad. Ni tengo ilusión ni desilusión. No. Entonces, claro, una vez que yo conozco el núcleo de mi vida, tengo que tener constancia. Constancia. La constancia es una cosa muy bonita cuando empieza el proyecto. El matrimonio, pues en cualquiera de los proyectos, ¿no? El primer año, y el segundo y el tercero, pero luego en cuanto nos descuidamos ya empiezan las crisis. No digamos nada en la vida, me da lo mismo, sacerdotal, religiosa, incluso vivir la soltería, la viudez, pues los primeros momentos que estamos descubriendo ese estado de vida que he tomado nuevo, pues ahí todo es fácil, porque empujados por la sorpresa, cada día hay algo nuevo, cada día me doy cuenta de algo que no había caído en ello, cada día se me abren nuevos horizontes, entonces ahí es fácil ser constante, e incluso fiel y por supuesto tener ilusión. Pero cuando la ilusión puede fallar, aunque sea momentáneamente, por una serie de espacio de tiempo, por lo que sea, o la fidelidad también por causa del pecado cae y se es infiel y se peca seriamente, pues entonces ya lo dejo todo. No. La constancia posiblemente será la que te salve. Porque tú has sido infiel a tu matrimonio, a tu ministerio, porque tú has vivido sin ilusión, porque te pasaste una etapa de esta manera, de la otra, ya pues mira que ya está, pues los hijos hacen lo que no deben, pues no, hay que ser constante, sin ilusión, sin fidelidad, tú sé constante al núcleo de tu estado de vida,
porque como faltes a esa constancia, después de haber faltado o sin haber faltado a la ilusión y a la fidelidad, si tú faltas en la constancia, corre el proyecto de tu vida, o sea, lo que he llamado de decir la conciencia real de lo que tienes entre manos, se irá a la porra antes o después. ¿Cuántos matrimonios viven bajo el mismo techo y son dos personas en caminos absolutamente diferentes? Porque ya perdieron la constancia, perdieron la fidelidad, perdieron la ilusión y hasta la conciencia real, y permitieron que se desbaratara el estado de vida. ¡Qué barbaridad es esa! Y aquí no solamente en los matrimonios, en los sacerdotes, en los consagrados, monjas, frailes, en la soltería, donde tú no has sabido respetar lo que es propio de ese estado de soledad, o en la viudez, que tiene otras perspectivas, pero al final es lo mismo, porque también se vive solo. Entonces, hermanos, la cuestión es muy seria. Claro, luego cuando nos hablan de los novísimos, entonces ¿qué? Nos hablan de la muerte, el juicio, cielo e infierno, ¿qué? Nos hablan de no estar en el purgatorio años y años, ¿y qué? Si todo lo hacemos manga por hombro, si no observamos bien las cosas, pues ya me contarás. Yo, a partir de estos 50 años que he vivido y que en estos últimos meses, y me supongo que en los próximos, he ido recorriendo en la memoria todo lo que vivimos allí al comienzo de Mater Christi, y por lo tanto volviendo a esa concreción de lo que tengo entre manos, mi vocación, pues indudablemente que este cincuentenario, no solamente a mí, sino a los que vinieron detrás, que somos miembros de Mater Christi, nos está sirviendo para poder poner las cosas en su sitio, no para tomar conciencia real de lo que tenemos entre manos, sino de aumentar esa conciencia real, ese compromiso de entrega a Dios en la evangelización, que es el carisma de Mater Christi. Y claro que al tomar mayor conciencia de lo que es lo que tenemos entre manos, pues la ilusión se nos ha renovado. En las reuniones que mantuvimos los días precedentes al 8 de diciembre, hemos tenido ocasión de renovar con ilusión muchas de las cosas, incluso plantear nuevos proyectos para adelante. Y claro que sí, que tuvimos que revisar la fidelidad, y cada uno en su conciencia ha debido de hacer el examen serio para arrepentirse de cuando no fue fiel y pedirle perdón a Dios, que en definitiva es al que se ofende, y a los demás, porque claro, cuando tú eres infiel en tu matrimonio, a quien estás perjudicando es al cónyuge y a los hijos. Y si tuvieras que pedir perdón sería al cónyuge y a los hijos. No, pero me voy a confesar y se lo pido al Padre. No, a Dios. No, hombre, eso sí, claro, así es la confesión. Pero es que tú date cuenta a quiénes has hecho daño. Y a lo mejor, si no es diciéndole perdóname, pues tendrá que ser de alguna otra forma, ¿no? Así que mantengámonos en la fidelidad. Mantengámonos en la ilusión, que la tenemos que generar nosotros mismos. Constantemente buscamos la realidad de lo que es nuestra vocación. Con María, nuestra Madre y nuestra guía, podemos llegar lejos, tanto como al cielo, que será la plenitud de nuestra vida y de nuestra entrega a Dios. Y si dejamos que nuestro ángel custodio nos acompañe y nos ayude, todo irá mejor. Felices Navidades, que están ahí a la vuelta de la esquina, y a ser felices, a generar mucha ilusión y a mantener viva la fidelidad en la constancia de cada día. Amén.